En este módulo 3, estos son los temas y estructuras con los que vamos a estar trabajando con un enfoque a aprender a pensar en inglés. Y para que podamos aprender a pensar en inglés es importante hacer este contraste, es importante que entiendas el funcionamiento tanto de nuestra lengua materna como del inglés, para que de esa manera tú puedas asimilar e interiorizar las estructuras del inglés. El verbo leer, que es read, aquí lo estoy conjugando con los distintos pronombres, tanto en presente como en pasado. Cuando hacemos lo mismo con el mismo verbo leer, pero en español, las conjugaciones son las siguientes. Yo leo en presente, yo leí en pasado. Como puedes ver, en nuestra lengua materna, un verbo tiene distintas formas para distintos pronombres o distintas personas. Todas esas no las sabemos de memoria. Nosotros hablamos un idioma complejo. En cambio, en inglés, para que tú aprendas a pensar en inglés, para que pueda ser más fluido, debes de aprenderte esta sencillez que te estoy mostrando aquí. El verbo en presente no sufre ningún cambio, excepto con las terceras personas del singular, he, she, it, que al verbo le estamos agregando una S. Y si te das cuenta, en pasado es la misma forma. El objetivo de contrastar el inglés con nuestra lengua materna aquí ante ti es para que te des cuenta la simplicidad del inglés, cómo funciona, cómo debes aprender a utilizar los verbos en inglés de una manera sencilla, sin estar pensando en español, porque si piensas en español y quieres traducir literalmente cada una de las formas que están acá en presente y en pasado, eso es lo que te va a estar restando fluidez. Aprende a pensar en inglés. En presente simple, las tres reglas que debes aprender son las siguientes. Número 1, en inglés no se omiten los pronombres. Número 2, cuando en presente conjugamos un verbo con los pronombres o las personas he, she, it, que es él, ella o eso, al verbo le vamos a agregar una S o una ES, dependiendo de la terminación del verbo, que te explico más adelante. Número 3, cuando negamos y preguntamos en inglés en este tiempo en presente, lo vamos a hacer con el auxiliar do. O does si estamos preguntando con estas mismas personas, he, she, it. Correcto, pon mucha atención a lo siguiente. I speak English. You speak English. He speaks English. She speaks English. It speaks English. We speak English. You speak English. They speak English. Como puedes notar, es el mismo verbo, ¿sí? Lo único que hicimos, ¿ok? Es la misma forma del verbo hablar en presente. Lo único que hicimos cuando lo conjugamos con estas terceras personas, le agregamos al verbo una S, ¿ok? Para que diga, él habla inglés, ella habla inglés, ¿ok? Ahora, ¿cuándo vamos a agregar una ES? Bueno, pon atención a los siguientes ejemplos. I go to bed at 10 o'clock. Me voy a dormir a las 10 en punto. You go to bed at 10 o'clock. He goes to bed at 10 o'clock. She goes to bed at 10 o'clock, and so on. Como puedes ver, es un mismo enunciado, pero con los distintos pronombres que existen en inglés. No cambia absolutamente nada. Lo único que cambió es la S o la ES que le agregamos al verbo cuando lo conjugamos o lo utilizamos con estas terceras personas que te dije. En estos momentos te preguntarás, bueno,
¿En qué momento voy a agregar la S o la ES? ¿Cuál es la regla? La regla también es muy sencilla y te la comparto a continuación. Si el verbo que estás conjugando con estas tres personas o tres pronombres termina en una S, SH, CH, X o la vocal O, ahí es cuando vas a agregar la terminación ES. Como puedes ver, el verbo ir termina con una O. Por eso, poner las terceras personas queda goes, goes, goes. Y en el caso anterior, el verbo hablar termina en la K de kilo. Por eso es que ahí simplemente agregamos la S solita. Ahora, voy a compartirte el primer tip que debes de saber para que aprendas a pensar en inglés. Y es el tip o la estrategia SUBE. ¿Qué significa esto? Bueno, significa dos cosas: sujeto, verbo. Nosotros en español, nuestra sintaxis o tenemos distintas formas de decir lo mismo. Pon atención a estos 6 enunciados y los 6 enunciados dicen lo mismo, nada más que cambia el orden de las palabras. Así es el español. En inglés, no te preocupes por eso. Hay una regla específica que debes seguir y es esta que te estoy poniendo, sube. ¿Ok? Esto es pensar o aprender a pensar en inglés, ¿correcto? ¿Por qué te preguntarás? Por lo siguiente. Si piensas en español, cuando se te venga la idea, hago ejercicio todos los días, no vas a saber, tu mente no va a saber cómo empezar. ¿Cómo decir? Hago ejercicio todos los días o todos los días hago ejercicio. Y ahí tu mente siempre va a estar tratando de traducir palabra por palabra. Y eso no te lo recomiendo. Aquí lo que debes seguir es lo siguiente. Piensa en inglés. Simplemente inicia con esta técnica, con estas dos palabras, sujeto, verbo. La técnica es sube, simple. Entonces, no busques otra manera de empezar más que con esta técnica, sube. Sujeto, verbo. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién están hablando? De mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hago yo? El verbo hacer. I do. Y todo lo demás lo vas a colocar al final. De esta manera es como puedes decir, todo lo anterior lo puedes decir de una sola forma en inglés. I do exercise every day. I do exercise every day. Ahora vamos a complementar este primer tip con otro que es muy parecido, significa casi lo mismo, subo. Esta palabra te dice los 3 elementos principales que debe contener un enunciado en inglés. ¿Qué significa esto? Sujeto, verbo, como te dije anteriormente, más el objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Ok? Bueno, el objeto es lo que va después del verbo. Si yo digo, me gusta, ¿ok? Lo que viene después de me gusta es el objeto, ¿sí? Me gustan las manzanas. Me gusta correr, ¿ok? Esto va a ser el objeto en este orden. Pon atención a estos. I like pop music. My friends love sports. My wife speaks English. I want to learn English. Alan needs to speak with you. Si los traducimos, el primero dice, me gusta la música pop, ¿ok? Estoy pensando en inglés, por eso es que inicié con el sujeto y después el verbo. Porque si piensas en español, lo primero que vas a querer traducir es la palabra me, para decir me gusta. Eso es incorrecto, ¿ok? Por eso lo primero que debes hacer es pensar en inglés. Olvídate cómo se dice en español. Sigue esta regla. Mis amigos o a mis amigos les encantan los deportes o aman los deportes.
Nuevamente, pienso en inglés, sujeto, verbo, objeto. ¿Sí? Si no vas a querer traducir a mis amigos, iniciar con la A, eso es español, eso es pensar en español. Mi esposa habla inglés, quiero aprender inglés, Alan necesita hablar contigo. Todos estos enunciados son correctos y siguen esta estrategia que te comparto. Más ejemplos, los siguientes. Cuando tengas después del verbo no un objeto, sino otro tipo de complementos, el orden que vas a respetar es el orden docu, ¿sí? Acuérdate como que de documento y con eso se te va a quedar. ¿Qué significa docu? Que primero vas a decir dónde y después cuándo. Analicemos estos ejemplos. Dan arrived at the office at 8 o'clock. Dan llegó a la oficina a las 8 en punto. Estoy pensando en inglés. Digo sujeto, verbo. Después viene el dónde y al final el cuándo. ¿Ok? Porque si piensas en español, recuerda que en español hay distintas formas de decir esto. Podemos decir, a las 8 llegó Dan a la oficina. ¿Ok? Entonces, en español va a haber un caos, ¿ok? Pero en inglés vas a seguir este orden. No importa cómo se diga en español, aquí respetas este orden y vas a empezar a ganar fluidez. Vas a empezar a hablar inglés. Number 2. We arrived at the airport at 6 o'clock. Llegamos a al aeropuerto a las 6 en punto. My mom goes to bed early. Mi mamá se va a la cama temprano. I walk to work every day. Camino a mi trabajo todos los días. My sister went to a party last night. Como puedes ver en cada uno de estos ejemplos, estoy respetando este orden que te estoy compartiendo. Ahora, en el caso específico de adverbios de frecuencia que son estos, hay una regla también sencilla que debemos seguir. Never, hardly ever, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, usually, always. También debes colocarlos en un lugar específico dentro del enunciado. Es el siguiente. Normalmente los vas a colocar en medio de el sujeto y del verbo, ¿ok? Cuando haya un adverbio de frecuencia, el lugar en inglés donde lo debes colocar es en medio de el verbo y el sujeto, como en todos estos ejemplos. I always drink coffee in the morning. Siempre tomo café en la mañana. I rarely go to bed before midnight. Rara vez me voy a dormir antes de la medianoche. My dad usually has dinner at 8 o'clock. Mi papá normalmente cena a las 8. My friends never go to restaurants. Mis amigos nunca van a los restaurantes. We often go to the movies. Muy a menudo o frecuentemente vamos al cine. Ok, entonces todo el orden que te dije anteriormente es completamente el mismo. Lo único que cuando utilizamos un adverbio de frecuencia va a ir en este lugar. Ahora bien, si en tu enunciado está un verbo modal, un auxiliar o el verbo to be, que son estas formas, estas palabras que te estoy poniendo aquí solamente, cuando haya alguna de estas palabras, el adverbio de frecuencia que vimos anteriormente lo vas a colocar después de estas palabras. Ejemplos. He's always late. Él siempre llega tarde. Estoy colocando el always
que significa siempre después del verbo to be. He is always late. They are never at home at this time. Ellos nunca están en casa a esta hora. I can sometimes understand spoken English. Algunas veces puedo entender el inglés hablado. I will always love you. Siempre te amaré. I don't often eat fish. No muy a menudo como pescado. Ahora, cuando hacemos preguntas utilizando estos verbos o estos auxiliares que están en color amarillo, recuerda que en inglés, cuando hacemos preguntas, los vamos a colocar antes del sujeto y el adverbio de frecuencia después del sujeto. ¿Sí? Estas dos palabras van a encerrar al pronombre o al sujeto como en estos ejemplos. What time do you usually have breakfast? ¿A qué hora normalmente desayunas? Is Tom already here? ¿Ya está Tom aquí? Do you often go to the movies? ¿Vas muy seguido al cine? Have you ever seen a ghost? ¿Alguna vez has visto un fantasma? What do you usually have for breakfast? ¿Qué normalmente desayunas? Practiquemos juntos en esto que acabamos de abordar. Puedes pausar el video para que puedas traducir o comunicar las siguientes ideas. Recuerda, piensa en inglés. Si piensas en español, muy probablemente quieras empezar a traducir la palabra llueve en la número 1. En la número 5 quieras empezar a traducir nos. En la 8, cómo se dice me en inglés. En la 9 y en la 10 quieras empezar por el verbo. Eso es pensar en español. Pensar en inglés es seguir la técnica, la estrategia SUBE, sujeto, verbo. Con eso es lo que tienes que iniciar en cada uno de estos enunciados. En el primero, como no hay una persona, cuando eso vas a colocar it, es un sujeto impersonal. It rains. My parents live. Tom works. Con eso debes iniciar. Eso es pensar en inglés, amigos y amigas. Esto. Y el complemento o lo que venga va a ir al final, ¿sí? Al final, de la siguiente manera. It rains a lot in June. My parents live in Mexico. Tom works in a school. I play soccer on Sundays. We like dancing very much. We work from Monday to Friday. Megan speaks 3 languages. I love cooking. I have 2 brothers. You speak English very well. Es sencillo aprender a pensar en inglés si sigues esas estrategias que te estoy compartiendo. En este caso, todas estas fueron afirmaciones. Vamos ahora a trabajar cómo podemos negar y preguntar en presente simple, que es el tiempo que estamos abordando. Te comenté al principio que para negar vamos a utilizar el do o el does, contraído con el not. Cuando el do o el does lo contraemos con el not, queda de la siguiente manera. Don't, doesn't. Don't, doesn't. Te preguntarás cuándo vas a utilizar don't y cuándo vas a utilizar doesn't. Es muy sencillo. Si el sujeto o el pronombre que estás utilizando es he, she, it, vas a utilizar doesn't. Para todos los demás, don't o do. Veamos ejemplos. A mí no me gusta el café. No sé. Si eres principiante, a mí me pasó que quería yo
traducir primero el a. ¿Cómo se dice a en inglés? Y después, ¿cómo se dice me en inglés? Y así, palabra por palabra. Amigos, eso es pensar en español. Pensar en inglés es seguir la siguiente regla. Siguiente tip que te comparto, suave. Acuérdate solo de esta palabra, suave. Eso es pensar en inglés. Sujeto, auxiliar, verbo. Tienes que identificar estos tres elementos, esta triada, y con eso vas a empezar a pensar en inglés. No te vas a estar trabando, ¿ok? Entonces, si quieres traducir esto, pregúntate, ¿a quién no le gusta el café? A mí. Entonces el sujeto es yo. Si el sujeto es yo, el auxiliar va a ser don't. Y después el verbo, ¿de qué estamos hablando? A mí, ¿qué es lo que no me gusta? Estamos hablando del verbo gustar. Y café va al final entonces, pero respete este orden. Sujeto, auxiliar, verbo. Y lo que sigue al final. I don't like coffee. I don't like coffee. ¿Ok? Una recomendación que ya les he hecho en clases en vivo. Los nativos cuando pronuncian la D aquí, la pronuncian como una R. I don't. Y ya no pronuncian hasta la T. I don't like coffee. I don't like coffee. Hazlo así y va a mejorar tu fluidez. Está correcto decirlo, no te preocupes, no quieras pronunciar todas las letras de la palabra. No te preocupes por eso, los nativos no lo hacen. Siguiente, no sé. Cuando te preguntan por algo y tú dices no sé, ¿ok? Si piensas en español, yo cuando pensaba en español, lo primero que quería yo traducir era, ¿cómo se dice no en inglés? Y con eso me la pasaba yo en mi diccionario buscando palabra por palabra. No, olvídate de eso. Aprende a pensar en inglés. Pregúntate, ¿quién es el ignorante? ¿Quién es el que no sabe? Yo otra vez, ¿verdad? Perfecto, ese es el sujeto. El auxiliar va a ser el mismo porque estamos hablando en presente y el verbo es el verbo saber. De la siguiente manera, I don't know. No importa que en español se diga con dos palabras, en inglés tienes que respetar esta triada. Así de simple, amigos y amigas. Si hasta el momento me has entendido y la información te está sirviendo, te pido que me regales un like. Es completamente gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. De antemano, muchas gracias. Seguimos con una pequeña práctica de lo que te acabo de decir. Pon atención a estos enunciados, a estas ideas. Cuando tú quieras hablar inglés y quieras comunicar esto, algo así, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Pensando en inglés o en español? Recuerda, si piensas en español, eso es lo que te va a estar deteniendo siempre en tu aprendizaje. ¿Sí? Si piensas en español, muy probablemente, ve, en la primera quieres empezar con el no. En la tercera quieres empezar a traducir cómo se dice a. Y así sucesivamente. ¿Ok? Olvídate de eso. Recuerda, nosotros estamos siguiendo una estrategia. Para negar la estrategia es suave. Primero debemos pensar cuáles son los sujetos de cada uno de estos enunciados. Los siguientes. I, it, my mom, my sister, my friends, we, he, she. Esos son los sujetos, es lo primero, ¿ok? Olvídate de que cómo están empezando en español, que eso no te importe. Pensamos en inglés. ¿Qué sigue después del sujeto? Su a, el auxiliar. Puede ser don't o puede ser doesn't, de acuerdo con el sujeto. Ya te expliqué cuándo vamos a utilizar doesn't. My mom es ella, mi mamá. Entonces utilizamos doesn't. Con it también doesn't. Mi hermana también sigue siendo ella y así sucesivamente. Con he, she, it utilizamos does. Recuerda eso. Después viene el verbo y al final el complemento o lo que reste. ¿Sí? Esta es la tríada que debes identificar. I don't want to work. It doesn't make any sense. My mom doesn't like football.
My sister doesn't speak English. My friends don't have a car. We don't live here. He doesn't want to come. She doesn't like to cook. Very good, guys. Ahora, por último, veamos cómo hacemos preguntas en presente simple en inglés. Bueno, va a seguir siendo la misma tríada, la tríada suave, sujeto, auxiliar, verbo. La única diferencia es que cuando hacemos preguntas en inglés, el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto. Si quieres, por ejemplo, traducir estas preguntas, tendrías que hacerlo de esta manera. Ponemos primero el auxiliar, después el sujeto o el pronombre y al final el verbo. Con su complemento, simplemente, ¿ok? Sigue habiendo la misma tríada, la tríada suave, sujeto, auxiliar, verbo. La única diferencia con las negaciones es que en las preguntas el auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto, nada más. Pero sigue siendo la tríada suave. Do you smoke? Does your brother drink? Do they work here? Do you have brothers? Does he play the guitar? Do you live here? Does Lucy speak English? Do you like chocolate? Todos estos son ejemplos de preguntas afirmativas. También puedes hacer preguntas negativas en inglés utilizando este auxiliar. Por ejemplo, en el primero, do you smoke? ¿Fumas? Puedes cambiar el auxiliar y ponerlo negativo. Don't. Don't you smoke? ¿No fumas? La traducción cambia. Don't you have brothers? En lugar de decir, ¿tienes hermanos? Dice, ¿no tienes hermanos? Esa es la única diferencia, pero lo puedes hacer perfectamente. Ahora, ¿cómo respondemos en inglés este tipo de preguntas? Ejemplo, do you smoke? Do you drink? ¿Fumas? ¿Tomas? De la siguiente manera, yes, I do. Cada que en inglés te pregunten con un auxiliar, con ese respondes. Me preguntan con do, respondo con do. Do you smoke? Yes, I do. ¿Qué significa yes, I do? Sí, sí fumo. No, I don't. No, no fumo. Si fuera una tercera persona, la que incluye la pregunta sería, does she have kids? ¿Tiene ella hijos? Yes, she does. O no, she doesn't. Sí, sí tiene hijos o no, no tiene hijos. Does she speak English? ¿Habla ella inglés? Yes, she does. No, she doesn't. Sí, sí habla inglés. No, no habla inglés. También hay preguntas en inglés que llevan palabras interrogativas. Las palabras interrogativas en inglés son esas que tienen W, ¿ok? What, why, when, etc. ¿Ok? Esas son las palabras interrogativas. Y bueno, tienes que iniciar con la palabra interrogativa, where, what, why, how, who, y ya después respetas el orden que vimos. La tríada suave, sujeto, auxiliar, verbo, pero como es pregunta, el auxiliar lo colocas antes del sujeto. ¿Ok? Inicias con eso y después del auxiliar sigue el sujeto, después el verbo y el complemento. Where do you work? Where do your parents live? What do you need? What does she do? Why do you live here? How does she feel today? Who does he live with? El siguiente tema de este módulo que vamos a ver es entender la diferencia entre las preposiciones at, on, in. Veamos con ejemplos. I start work at 7 o'clock.
This shop closes at midnight. I have a break at noon. Estoy utilizando la preposición at porque estoy hablando de una hora en específico. Empiezo a trabajar a las 7 en punto. Esta tienda cierra a medianoche. Tengo un descanso al mediodía o un recreo al mediodía. Son horas específicas, por eso utilizo at y no alguna otra preposición. The meeting is on Friday. Bye. See you on Monday. My birthday is on July the 4th. En estos ejemplos utilizo on porque me refiero a días o a una fecha. La reunión es el viernes. Adiós, nos vemos el lunes. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Días, fechas. I was born in July. The park is beautiful in spring. I was born in 1984. Ahora utilizo in porque hablo de periodos de tiempo más grandes. Ejemplo, meses, estaciones del año o años. Muy bien, con esto en mente, entonces, resolvamos estos 10 ejercicios juntos. ¿Qué preposición pondrías en cada uno de estos? See you Monday. The meeting is. Puedes pausar el video para que tú mismo puedas autoevaluarte y ver si entendiste lo que te acabo de explicar. A continuación voy a mostrarte las respuestas correctas, pero recuerda que tú puedes pausar el video o repetirlo las veces que quieras. Las respuestas correctas, siguiendo esto que te acabo de compartir, son estas. See you on Monday. See you on Monday. The meeting is at 5 o'clock. My birthday is on July the 4th. My brother got married in June. Anna was born in 1984. Do you work on Saturdays? Everything is beautiful in spring. I always get up at 7 o'clock. It's cold in the morning. I have a break at noon. Estas son las respuestas correctas. Recuerda que en la número 3 me refiero a una fecha. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Aunque ahí veas que está el mes, pero en realidad me refiero a una fecha. Si fuera el mes solito, entonces sí pondría yo in. Pero esa es la razón por la que debes colocar on, porque es una fecha. Otra diferencia esencial que debes aprender de estas 3 preposiciones es lo siguiente. In significa en cuando hablamos de algo que está dentro, ¿ok? De algo más. On cuando hablamos de algo que está en la superficie o está sobre algo más. Y at cuando no especificamos si está dentro o sobre. ¿Ok? Entonces, esto también es muy esencial que lo aprendas para que las utilices correctamente. Examples. In the bag. In the room. In a bank. In a car. En la bolsa, en el cuarto, en un banco, en un coche. Hablamos de que algo está dentro de algo más. Por eso utilizamos in. En cambio, con on the floor, on the wall, on the table, on the shelf. Estamos hablando de que algo está en la superficie de alguna otra cosa. En español, las dos las traducimos como en. Escucha, en la bolsa, en el piso. Las dos son en, pero en inglés tienes que entender esta diferencia. Y at lo vamos a utilizar cuando
pues no especifiquemos si está dentro o sobre. Ejemplo, at the door. Somebody is at the door. Alguien está en la puerta. No puede estar dentro de la puerta ni sobre la puerta. Por eso es que cuando tengas esos casos utiliza at. También se traduce como en. At the traffic light, en el semáforo. At the window, en la ventana. At the bus stop, en la en la parada de autobús. Muy bien, ahora pongamos en práctica esto. ¿Qué preposición utilizarían para completar correctamente estos enunciados? Recuerda una vez más, puedes pausar el video para que te autoevalúes, porque a continuación te voy a mostrar cuáles son las respuestas correctas y no hacer tan largo este video. Don't sit on the floor, it's wet. No te sientes en el piso, está húmedo. Mom is in the kitchen. Mi mamá está en la cocina. Dan is swimming in the pool. Daniel está nadando en la alberca. What do you have in your bag? ¿Qué tienes en tu bolsa? There is a mirror on the wall. Hay un espejo en la pared. The cat is at the window. El gato está en la ventana. The book is on the shelf. El libro está en la repisa. My sister lives in New York. Mi hermana vive en Nueva York. Turn left at the traffic lights. Gira a la izquierda en los semáforos o en el semáforo. Robert works in a bank. Roberto trabaja en un banco. Estas son las preposiciones correctas porque se relacionan con estas traducciones que te estoy dando arriba. Ahora, con respecto a medios de transporte, vamos a utilizar on cuando el medio de transporte sea un avión, un tren, un autobús, un barco, un caballo, una bicicleta, una moto. Ejemplo, on a plane, on a train, on a bus, on a ship, on a horse, on a bicycle, on a motorbike. Y vamos a utilizar in con carro, taxi, una van, un helicóptero. In a car, in a taxi, in a van, in a helicopter. Ok, ¿cuál es el tip que te comparto para que puedas aprenderte esta diferencia? Bueno, si te puedes parar, si puedes ir parado en el medio de transporte, entonces vas a utilizar, aunque vayas adentro, ok, pero si puedes ir parado en el medio de transporte, entonces utilizas on. Por eso dices on a plane, porque cuando colocamos nuestro equipaje, nos estamos parados, ¿sí? También nos sentamos, pero podemos pararnos también. Esa es la diferencia. Por eso es que muchos alumnos se confunden con eso. ¿Por qué si vamos dentro del tren no decimos in a train, sino decimos on a train? Bueno, esta es la razón. Si puedes ir parado, vas a utilizar on. En cambio, en un coche o en un taxi no puedes ir parado. Por eso dices in a car, in a taxi. Esa es la razón. Si te ayuda este tip, recuerda, dame un like, comparte este video. En esta clase, amigos, vamos a estar trabajando con estas palabras muy comunes en inglés que debes saberlas utilizar correctamente en los distintos contextos. Vas a aprender algunos tips para que te sea más fácil utilizarlas y puedas mejorar tu fluidez. Vamos a iniciar con las primeras tres. En la siguiente diapositiva quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres palabras que utilizamos cuando queremos referirnos a una cantidad de algo? Yo lo que te recomiendo es que te los aprendas a partir de estas traducciones. Esa es la recomendación que yo te hago. Va a ser mucho más fácil para ti y así tu mente no se va a revolver con aprenderte los sustantivos contables e incontables. No, mejor sigue este tip que te estoy compartiendo. Cuando te refieras a mucho o mucha sin S,
vas a utilizar la palabra en inglés much. Much. Cuando te refieras a muchos con ese, muchas con ese al final, vas a utilizar entonces la palabra many. ¿Ok? Simplemente acuérdate de estas traducciones. ¿Ok? El much es cuando te refieres a algo, podríamos decir singular, y el many cuando te refieres a plural. Ahora, la palabra a lot of, esta puede tener los 4 significados. Podríamos decir que es un comodín en inglés. ¿Cómo se pronuncia? Recuerden que les he comentado, cuando la T después tenga un sonido vocálico, pronúncienla como el sonido de R que tenemos en la palabra barato, ¿ok? Entonces digan a lot of, a lot of, a lot of. Apréndansela de esa manera para que sea más fácil para ustedes pronunciar, ¿ok? Veamos entonces algunos ejemplos. I have many friends. Tengo muchos amigos, ¿ok? Estoy aquí hablando en plural, mis amigos. Por eso es que la palabra está en plural, utilizo many. Tengo muchos amigos. I don't have much money. No tengo mucho dinero, ¿ok? Escucha la traducción. Mucho dinero. Por eso acá utilizo much. Much. I don't have much money. I don't have much money. ¿Te acuerdas también que en la clase anterior te dije que la D muchas veces también, principalmente con este auxiliar, se pronuncia también como una R para que lo hagas más rápido. I don't have much money. I don't have much money. Otro ejemplo. I have a lot of friends. I have a lot of friends. Tengo muchos amigos. Aquí no importa, puedes, recuerda que el a lot of se utiliza con todas esas traducciones. I don't have a lot of money. No tengo mucho dinero. I don't have a lot of money. Entonces, esto es lo primero que debes aprenderte, ¿ok? Aquí el único comodín es la palabra a lot of, ¿sí? Es un comodín porque lo puedes utilizar para todos los significados que tiene ahí. Y si tienes que tener mucho cuidado con much y many. Ahora bien, pasemos a algunas características particulares de estas 3 palabras. ¿Cómo traducirías estos 2 enunciados al inglés? Está lloviendo mucho. Tengo mucho dinero. Bien, aquí te dejo estas opciones. ¿Cuál de las 4 o cuáles de las 4 crees que sean correctas y cuáles incorrectas? Estas 2 primeras están mal, ¿ok? Aunque a nosotros literalmente nos suene correcto en español, pero en inglés está mal. Las únicas que están correctas son las 2 siguientes, ¿ok? Te voy a explicar el por qué. La palabra much solamente la vamos a utilizar en inglés para negar y para preguntar. Ahí te pongo estos 2 signos para que vayas haciendo tus anotaciones y vayas aprendiendo esta información. En la primera dice, está lloviendo mucho, estamos hablando de una afirmación, ¿sí? Recuerda, una afirmación es aquel enunciado que no tiene la palabra no o que no tiene el signo de interrogación, simple. Entonces, tengo mucho dinero, está lloviendo mucho, las 2 son afirmaciones. Por lo tanto, no podemos utilizar la palabra much. Much solamente la utilizamos para preguntas y para negaciones. En cambio, a lot of sí lo utilizamos para afirmar, para negar y preguntar. Lo mismo sucede con many también. Entonces, cuando estés afirmando y tengas que traducir mucho o mucha, vas a utilizar, en lugar de much, vas a utilizar a lot of.
como en estos ejemplos. Está lloviendo mucho. It is raining a lot. O it is raining a lot. Tengo mucho dinero. I have a lot of money. I have a lot of money. ¿Correcto? Muy bien. Te preguntarás por qué it's raining a lot no tiene love. Más adelante te lo voy a explicar. Muy bien, ahora, con esto en mente, pasemos a los siguientes enunciados. ¿Cómo podemos comunicar en inglés las siguientes ideas? No tengo mucha comida. ¿Tienes mucha comida? Tengo mucha comida. ¿Ok? Es una misma idea expresada en una afirmación, una pregunta y una negación. Bueno, las primeras dos, la negación y la pregunta, vamos a utilizar la palabra much, ¿correcto? De la siguiente manera. I don't have much food. No tengo mucha comida. Do you have much food? ¿Tienes mucha comida? Ahí, sin ningún problema, podemos utilizar much porque estamos negando y preguntando. Y para eso sí se utiliza la palabra much en inglés. Pero en la última que dice tengo mucha comida, ahí es una afirmación. Por lo tanto, ahí ya no podemos utilizar much, sino a lot of. A lot of. I have a lot of food. I have a lot of food. Siguientes ejemplos. No tomo mucho café. ¿Tomas mucho café? Tomo mucho café. Nuevamente se trata de una misma idea expresada en una negación, una pregunta y una afirmación. En las primeras dos, como tenemos la palabra mucho, vamos a utilizar much de la siguiente manera. Do you drink much coffee? Pero en la última, nuevamente, es una afirmación. Tenemos que cambiar el much por a lot of. I drink a lot of coffee. I drink a lot of coffee. I don't drink much coffee. Do you drink much coffee? I drink a lot of coffee. Very good, guys. Muy bien. A continuación les voy a explicar por qué en algunos enunciados escribimos la expresión completa a lot of y en algunos simplemente decimos a lot, es decir, omitimos el of. Esta es la razón para que ustedes puedan aprenderla en esta clase y de esta manera mejorar su fluidez cuando tengan que utilizar este tipo de palabras o expresiones. It's raining a lot. I like apples a lot. My wife and I travel a lot. Los tres ejemplos utilizan el a lot y después ya no tienen la palabra of, ¿correcto? It's raining a lot. I like apples a lot. My wife and I travel a lot. La respuesta es muy sencilla, amigos. Si después de a lot ya no hay un sustantivo u otra palabra, entonces tampoco hay necesidad de que escribas of, ¿correcto? Ya no necesitas ni escribirla ni decirla en inglés. En cambio, pon atención a este contraste. I need a lot of chairs. I need a lot of chairs. I have a lot of presents for you. I have a lot of presents for you. There is a lot of food. There is a lot of food. Pon mucha atención como después de a lot hay un sustantivo, ¿ok? En el caso, lo voy a encerrar aquí, sillas, acá regalos y acá comida. Como hay un sustantivo después de a lot, por eso es que tenemos que poner el of. Esta es la razón principal para que puedas utilizar correctamente estas dos expresiones de cantidad.
Muy bien, espero que con esto te haya quedado claro. Y si es así, te pido que en este momento me regales un like. Recuerda que es gratuito, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Vamos a continuar. How much, how many. Son también expresiones que se forman a partir de much y many. Y lo mismo, la misma recomendación. No te voy a hablar ahorita de contables e incontables y que te frustres pensando cuáles son los contables e incontables. Bueno, no, simplemente pon atención a la traducción. Cuando quieras preguntar cuánto o cuánta, ¿sí? Sin la S, entonces vas a utilizar la expresión how much, how much, how much. Pero si quieres comunicar la idea cuántos o cuántas, entonces si tiene la S, vas a utilizar en inglés la expresión how many, how many. ¿Correcto? Veamos ejemplos. How much sugar do you need daily? Sorry, how much sugar do you eat daily? ¿Cuánta azúcar comes diariamente? ¿Ok? How much money do you need? ¿Cuánto dinero necesitas? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Entonces, simplemente pon atención a la idea que estás comunicando. ¿Cuánta? ¿Cuánto? ¿Ok? Y no te vas a equivocar. Vas a utilizar siempre how much. En cambio, acá, pon atención a las traducciones. Preguntas, ¿cuántas personas hay? How many people are there? How many people are there? How many brothers do you have? How many brothers do you have? How many hours do you work a day? How many hours do you work a day? ¿Ok? Aquí la clave, amigos, a algunos colegas, algunos teachers les enseñan aquí el tema de contables e incontables. Para que te sea más fácil, simplemente que tu mente recuerde. Si lleva S, entonces es many o how many. Y si no la lleva, entonces es much o how much. Simplemente ese es el tip para que se te haga más fácil. Ahora pasemos a contrastar las otras dos palabras. A little, a few. Las dos palabras las utilizamos para referirnos que hay poco de algo, ¿ok? La diferencia es la S. A little significa, ya sea en femenino o masculino, un poco o una poca. A few es unos pocos, unas pocas, ¿ok? La traducción de a few siempre va a ir con S. Esa es la diferencia. De esa manera va a ser más sencillo para ti. Cuando utilices a few books, estás diciendo pocos libros, pocos amigos, pocos días. Pero si le quites a, es como incluso hacer más pequeña la cantidad, ¿ok? Poquitos libros, ¿ok? Más pequeña, ¿correcto? Es un sentido, podríamos decir, más negativo, ¿ok? Igual sucede acá. Poco tiempo, acá, poquito tiempo. Veamos más ejemplos para que te quede bien claro esto que te acabo de decir. Pon mucha atención a estos enunciados. I have a little trust in him. I have a little trust in him. I have little trust in him. I have very little trust in him. En el primer enunciado utilizo el artículo a. En los otros dos ya no lo utilizo. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, al principio podríamos decir que es algo positivo el primer enunciado. Tengo un poco de confianza en él. Es poca, pero tengo confianza en él. El otro, I have little trust in him. Tengo poquita confianza en él, ¿sí? Ya es algo más negativo. Significa que no es muy de confianza esa persona. Y el último, I have very little trust in him.
tengo muy poquita confianza en él. O sea, no te confíes de él, en pocas palabras. Entonces, ¿qué sucede cuando utilizamos little sin el a? Bueno, que estás comunicando algo más negativo. O sea, si algo es poco, todavía sin el a es más poco y así sucesivamente. ¿Correcto? Más ejemplos. I have a little money. I have a little money. I have little money. I have very little money. ¿Ok? Sucede lo mismo. En el primero hay una idea como positiva. ¿Sale? Tengo un poco de dinero. Te puedo prestar. ¿Sí? Comunicas como algo positivo. I have a little money. Tengo un poco de dinero. Te podría prestar. Pero en la otra, I have little money. O sea, tengo poco dinero. No me es posible prestarte esa cantidad. O I have very little money. Tengo muy poquito dinero, muy poco dinero. Fíjense cómo a medida que quitamos el a, vamos haciendo el enunciado con un sentido más negativo, ¿ok? Eso es lo que tienen que comprender. Más ejemplos. I have a few friends in this town. Tengo unos cuantos amigos en este pueblo, ¿ok? Es un sentido positivo. Tengo amigos en este pueblo. Pocos, pero los tengo. Pero si dices, I have few friends in this town, me estás comunicando que tienes pocos amigos, ¿ok? Pero ya con un sentido más negativo. Es decir, a ti te gustaría tener más de los que me estás diciendo que tienes. I have very little friends in this town. Tengo muy pocos o muy poquitos amigos en este pueblo. Este último enunciado te da un sentido más negativo incluso que el anterior. Quiero que pongan mucha atención a estos enunciados, ¿ok? Para que ustedes puedan completarlos correctamente con las palabras con las que estuvimos trabajando en esta clase. ¿Cuál de estas 5 palabras muy comunes en inglés es la que utilizarían para decir estas ideas en inglés? ¿Cuáles son las respuestas? Espero ya las hayan escrito. Veamos juntos cuáles son las respuestas correctas y por qué. I eat very little meat. I eat very little meat. I don't have much time. I don't have much time. I have few friends. Si aquí pusiste a few friends, es correcto siempre y cuando tengas en cuenta lo que te expliqué anteriormente. There are many hotels here. There are many hotels here. Recuerda que también pudiste haber puesto a lot of. A lot of. Recuerda, es un comodín para sustituir many o much. There is not much food. There is not much food. I have many books. I have many books. I don't drink much coffee. I don't drink much coffee. I drink a lot of tea. I drink a lot of tea. How many students are there? How many students are there? How much money do you need? How much money do you need? How many friends do you have? How many friends do you have? Do you have any questions? Quiero que pongas mucha atención a esta pregunta. En español nosotros decimos, ¿tienen alguna pregunta? Ok, ponemos pregunta en singular, pero en inglés, para comunicar esta idea, tenemos que poner en plural. Do you have any questions? Ok, es algo igual. ¿Tienen alguna duda? No lo decimos en inglés en singular, sino en plural.
Do you have any doubts? Do you have any doubts? Siguiente. I have some doubts. Tengo algunas dudas. I don't drink much. I don't drink much. También pudieron haber puesto a lot. El siguiente tema de este módulo es entender la diferencia entre estas palabras tan comunes, some and any. A partir de estas palabras se derivan muchas otras. Es por eso que es importante entender en qué contextos debemos utilizarlas. Aquí tienes las distintas traducciones que cada una de estas palabras puede tener en un enunciado. Quiero que pongas atención a los siguientes ejemplos. I have some money. I don't have any money. Do you have any money? A grandes rasgos o en pocas palabras debes memorizarte lo siguiente. La palabra some la vas a utilizar cuando estés afirmando algo y quieras decir unos, unas o algunos. Ahora, cuando vayas a negar en inglés, ya no puedes utilizar la palabra some, sino any. ¿Ok? I don't have any money. Si dices esto, any lo traduces como nada, ¿sí? No tengo nada de dinero. En preguntas lo mismo va a suceder. En preguntas generales vas a utilizar any. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Entonces debes recordar siempre esta principal diferencia. Some solamente vas a utilizarla para afirmaciones y any para negaciones, como en estos ejemplos. I need some new shoes. I need some new shoes. I need to buy some books. I need to buy some books. I'm going to buy some cheese. I'm going to buy some cheese. I don't know any of his friends. I don't know any of his friends. I don't like any of those shoes. I don't like any of those shoes. There isn't any milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Ve cómo el any lo utilizamos para negaciones y de acuerdo al contexto tiene distintas traducciones. Puede traducirse como ninguno o nada. En lo que son afirmaciones y negaciones, hay una diferencia muy marcada con estas dos palabras. Recuerda, some para afirmar, any para negar. Es decir, si tienes el no o un auxiliar negativo, debes utilizar any en inglés, ¿correcto? Ahora, podemos utilizar estas dos palabras para preguntar, ¿sí? Pero con la siguiente diferencia. Cuando utilizamos el some en una pregunta, lo que estamos esperando es una respuesta positiva. Estamos esperando un sí. Utilizamos el some para ofrecer o para pedir un favor y any para preguntas en general. Presta atención a estos ejemplos para que te quede más claro. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Would you like some tea? Would you like some tea? Can I have some coffee? Can I have some coffee? En las primeras tres preguntas estoy pidiendo un favor u ofreciendo algo. En las otras dos preguntas, do you have any questions? Do you have any suggestions? Do you have any doubts? Estoy haciendo preguntas generales, ¿ok? Do you know any of them? Do you have any children? Son preguntas de manera general. No estoy ofreciendo nada, ni estoy pidiendo un favor. Correcto. Entonces,
Esta es la principal diferencia entre some y any, ya que las dos las podemos utilizar para hacer preguntas. Ahora, como te dije al principio, a partir de estas palabras se derivan muchas otras, como por ejemplo estas: somebody, someone, something, anybody, anyone, anything. Cuando tiene el body o el one se refiere a personas y cuando tiene thing se va a referir a cosas, ¿ok? Igualmente, pone atención a estos ejemplos para que te sea fácil saber. Somebody is at the door. Somebody ate my sandwich. There is something in my eye. Somebody is at the door. ¿Por qué somebody? Porque dijimos que el some lo utilizamos para afirmaciones y somebody es una palabra que se deriva de some. Igual abajo, somebody ate my sandwich. There is something in my eye. Ahora prestemos especial atención a esta palabra, nobody. Nobody significa nadie, pero debes saber lo siguiente. Nosotros en español como que negamos dos veces. Decimos, no hay nadie a cargo. Si dices nadie, pues ya estás negando y todavía ponemos el no. No hay nadie como tú, no hay nadie en casa. Negamos dos veces. En inglés solamente se va a negar una sola vez. En este caso, el nobody ya tiene la negación no. ¿Ok? Entonces dices, there is nobody in church. Literalmente nosotros leemos que dice, hay nadie a cargo, pero lo traducimos al español como no hay nadie a cargo. ¿Sale? Recuerden, esto es también pensar en inglés. Esta es la regla de esta palabra cuando estamos hablando de una persona. Y cuando hablamos de una cosa, tenemos estas dos, anything y nothing. Las dos significan nada cuando hablamos de cosas. Pero el anything vamos a utilizarla cuando antes tengamos un no con un auxiliar. Y el nothing, ese se utiliza solito. Ya no necesitamos poner otro no antes. Pon atención a los ejemplos. You didn't do anything wrong. No hiciste nada malo. Aquí anything lo estamos traduciendo como nada. No ponemos nothing porque antes está un no acá con el auxiliar contraído, ¿sí? Recuerda, no negamos dos veces en inglés, solamente un no debe haber en el enunciado. Por eso utilizamos anything y lo traducimos como nada. Igual en el otro, I don't know anything about you. No sé nada, otra vez, nada acerca de ti. ¿Por qué el anything? Porque ya acá tenemos un no con el auxiliar. I don't want to say anything. Lo mismo. En cambio, en los siguientes ejemplos utilizamos nothing porque antes no tenemos un auxiliar con el not. ¿Ok? Si te das cuenta, antes no hay un not. Por eso es que ahí sí utilizamos nothing y lo traducimos como nada. There is nothing in the drawer. There is nothing else. I have nothing to tell you. Esta es la principal diferencia. No puedes negar dos veces en inglés. Si lo hacemos en español, decimos no hay nada en el cajón, pero en inglés solo con el nothing ya no necesitas poner otro no antes. Respondamos los siguientes ejemplos poniendo en práctica lo que acabamos de ver, estas palabras que son tan comunes. Would you like coffee? Do you need money? Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Te gustaría un poco de café? Te estoy ofreciendo. Do you need any money? ¿Necesitas dinero? Si te estoy ofreciendo, pudiste haber puesto some. Do you need some money?
pero quiere decir que te voy a prestar. Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo de tomar? Te estoy ofreciendo. It's a secret. Don't tell anybody. Anybody, porque antes ya tenemos el not. There isn't anything in my bag. No hay nada en mi bolsa. Anything, porque antes ya tenemos el not y hablamos de una cosa. My mom needs to buy some clothes. Some, porque es una afirmación. There isn't any sugar left. Any, porque tenemos antes el not. Es una negación. I didn't see anybody. No vi a nadie. Anybody, porque antes tenemos el not. Si no, hubiésemos puesto nobody. I didn't say anything. I didn't say anything. Anything también porque antes tenemos el not. Si no estuviera el not, pudimos haber dicho nothing. There is some milk in the fridge. Some porque es una afirmación. El siguiente tema se trata de los verbos modales en inglés. Por ejemplo, el verbo can, que significa poder. He can run very fast. Él puede correr muy rápido. 3 cosas que necesitas saber con respecto a los verbos modales. Número 1. Cuando los utilizamos con las terceras personas del singular que te dije, en presente ya no les vamos a agregar la S ni la ES, ¿ok? Como puedes ver aquí en este ejemplo, el enunciado no tiene S en ninguno de los verbos, ni en el verbo modal ni en el otro verbo. He can run very fast. Número 2. El verbo que está después del verbo modal lo vamos a poner sin el to. Siempre. He can run, aunque vamos a traducirlo como infinitivo en español. Número 3. Los verbos modales nos sirven como auxiliares para preguntar y para negar. Es decir, podemos hacer preguntas y negaciones y ya no necesitamos de ningún otro auxiliar como el verbo to be o como do o did, ni will, ningún otro auxiliar. Vamos a hacerlo todo con los verbos modales. El verbo can significa poder y lo utilizamos para expresar habilidades que nosotros tenemos como las siguientes. I can play the piano. She can play the guitar. My cousin can speak English. Can you swim? Can I go to the party? Can you help me? Or can I help you? My mom can't drive. My mom can't drive. My dad can't come today. My dad can come today. The baby can't walk. The baby can't walk. El otro verbo modal de can es could. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, ya que los dos significan poder? Bueno, hay 3 diferencias principales. La primera tiene que ver con la formalidad o la educación. Ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can you repeat that, please? ¿Puedes repetir eso? El can aquí nos implica mayor confianza con la persona que estamos platicando. En cambio, el could, igual con los mismos contextos, cambia. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Could you repeat that, please? ¿Podría repetir eso, por favor? El could nos expresa mayor formalidad. La segunda diferencia tiene que ver con un tono hipotético, podríamos decir. This can happen. Esto puede suceder. You can be my wife. Tú puedes ser mi esposa. Con el could
hablamos de una manera más hipotética. Ejemplo, this could happen. Esto podría suceder. You could be my wife. Tú podrías ser mi esposa. El verbo modal could, como puedes escuchar, tiene la terminación podrías, podría, etcétera. Esa terminación recuérdala. Ahora, también la diferencia entre can y could es que can se utiliza para presente. Ejemplo, I can run very fast. Puedo correr muy rápido. I can play the guitar. Puedo tocar la guitarra. Y el could lo utilizamos para el pasado simple. I could run very fast. Yo podía correr muy rápido. I could play the guitar. Yo podía tocar la guitarra. Ahora abordemos el siguiente verbo modal, que es should. Significa deber cuando expresamos una sugerencia, damos un consejo a alguien, ¿sale? Lo vamos a traducir como deberías. Ejemplo, you should drink more water. You should drink more water. Anna shouldn't be here. Anna shouldn't be here. Peter should see a doctor. Peter should see a doctor. We should take a break. We should take a break. You shouldn't do that. You shouldn't do that. Mom shouldn't eat junk food. Mom shouldn't eat junk food. We shouldn't go there. We shouldn't go there. Nobody should drink sodas. Nobody should drink sodas. Otra vez es un verbo modal, lo utilizamos para hacer sugerencias, para dar consejos. Ese es el contexto en el que debes aprenderlo. Y recuerda, siempre respetando las 3 reglas de los verbos modales. Se utilizan para negar, para preguntar, para afirmar, y el verbo que sigue no debe de llevar tú. El siguiente verbo modal de esta clase es el verbo must. Must. Significa también deber, pero no lo vamos a utilizar para dar sugerencias o dar consejos. Lo utilizamos cuando expresamos obligación, es decir, cuando creemos que alguien está obligado a hacer algo de acuerdo con nuestro punto de vista. Por eso es que es algo personal, una obligación personal que creemos nosotros. Ejemplo, I must eat something. Es decir, no he comido nada. Tengo la obligación de que debo alimentarme. I must eat something. ¿Ok? You must see that movie. You must see that movie. Debes ver esa película. De acuerdo con mi punto de vista, creo que es una obligación que tienes. Te va a gustar mucho. Dan must learn to drive. Dan must learn to drive. Daniel tiene que aprender a conducir. Ya no quiero darle ride. Tiene que aprender a conducir. Por eso es que es una obligación, ¿sí?, que nosotros creemos que esta persona tiene. Por eso utilizamos must. I mustn't forget to call Jane. I mustn't eat junk food. Bien, amigos, de mi parte esto ha sido todo con respecto a los temas de este tercer módulo. Recuerda, si quieres llevar una secuencia de todos los módulos y las clases en vivo, aquí al final de pantalla te dejaré las listas de reproducción para que lleves este orden. Lo único que te pido es que me regales un like, que compartas este video. Eso me ayuda mucho. Es gratis, no te cuesta y a mí me ayuda bastante. Remember, if you like the content, please subscribe the channel, give the video thumbs up, and see you next class.